Ahora vamos a ver sarcomas de tejidos blandos, que vamos a ver su epidemiología, los principales factores de riesgo. Vamos a ver un poco a detalle lo que es la clasificación, vamos a ver que es bastante heterogénea, así como las vías moleculares también son bastante heterogéneas. ¿En qué pacientes vamos a sospechar este tipo de tumores, su etapificación y a grandes rasgos el manejo? Entonces, como hemos visto en sarcomas de tejidos óseos, los sarcomas en general, pues son bastante raros. Tampoco tenemos epidemiología de Globocan para sarcomas de tejidos blandos. Corresponde al menos del 1% de los tumores malignos de los adultos. Habíamos visto que los sarcomas óseos en niños representaba hasta el 5%, aquí es un poco más alto, puede llegar a ser hasta el 15%. También nos basamos en algunos datos epidemiológicos de Estados Unidos, donde se describe una incidencia casi de 12,000 casos, de los cuales un tercio fallecen por año. Tiene una tasa de mortalidad del 50%, quiere decir que la mitad de los pacientes con este tipo de tumores mueren por la enfermedad. Y eso es debido a que tienen una alta tasa de recurrencia cuando los pacientes son diagnosticados en etapas localizadas, pues 50% de ellos desafortunadamente van a recurrir. A manera de introducción, solamente recordarles que el tejido mesenquimatoso pues da origen a varios tipos de tejidos, como son los vasos sanguíneos, el hueso, el tejido adiposo, los nervios, el músculo, el tejido articular, y pues podemos deducir de que de cada uno de estos tipos histológicos vamos a tener diferentes tipos de sarcomas. A grandes rasgos, tenemos los dos grandes grupos de sarcomas, los óseos, que ya hemos visto la semana pasada, donde el osteosarcoma es el más frecuente, y el sarcoma de tejidos blandos, que es lo que estamos viendo en esta clase, que se ha descrito que existen hasta casi 100 subtipos de sarcomas. De hecho, también vamos a ver en esta clase que actualmente el diagnóstico no solamente está basado en la parte histológica, es decir, cómo ve el patólogo en el microscopio y pruebas inmunohistoquímicas, que es lo que se hacía hasta hace algunos años. Basado en esos dos parámetros, se daba el diagnóstico. Actualmente, por toda la heterogeneidad, por toda la variedad, la primera recomendación que da a nivel internacional es cuando tenemos este tipo de diagnóstico, primero, es que debe ser por lo menos revisado por dos patólogos diferentes y segundo, que aparte de las pruebas de inmunohistoquímica e histológicas, también se hacen otro tipo de pruebas especializadas, como vamos a ver más adelante. Algunos de los ejemplos de los nombres de los sarcomas de acuerdo al tejido de origen tenemos acá. Por ejemplo, dentro de lo que son los nervios periféricos, tenemos como ejemplo al sarcoma de la vaina del nervio periférico, aquellos que se originan del tejido adiposo, se representa acá por el liposarcoma. Acá de los vasos sanguíneos, uno de los más frecuentes es el angiosarcoma. Y este de acá, los tumores del sistema digestivo, que se conocen como tumores del estroma gastrointestinal, de hecho se conocen comúnmente como GIST, son uno de los más frecuentes de los sarcomas, y del tejido muscular tenemos los rhabdomiosarcomas, que de hecho es uno de los sarcomas más frecuentes que se puede encontrar en la edad pediátrica y en los adolescentes. Y en esta gráfica nos muestra la clasificación de los sarcomas ya con porcentajes, como les decía, los GIST son uno de los más frecuentes, pueden aparecer hasta en el 40% de los casos. En segundo lugar, están casi iguales tanto los sarcomas fibrohistiocíticos y los adipocíticos. Aquí ya mencionamos al liposarcoma y podemos observar también que dentro de los liposarcomas tenemos diferentes subtipos, ¿no? El desdiferenciado, mixoide, etcétera. Y también tenemos el sarcoma del músculo liso, que representa el 11%, que se conoce como leiomiosarcoma. Si ponemos en frecuencia estos primeros cuatro, se pueden representar como los más frecuentes. Como pueden observar, hay una lista amplia de diferentes
es el sarcomas que son ya mucho más raros. Aquí tenemos, por ejemplo, ya los vasculares donde les mencioné el angiosarcoma, pero también uno de los frecuentes de este subgrupo son los sarcomas de Kaposi, que estos principalmente los vamos a encontrar en pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes con VIH. De hecho, los pacientes con SIDA son uno de los tumores más frecuentes que desarrollan dentro de lo que son los sarcomas. Los óseos los hemos visto la semana pasada y tenemos otra lista de sarcomas mucho más raros, ¿no? Como el cordoma y el del nervio periférico. Y como verán en esta gráfica, nada más es para que ustedes puedan darse cuenta de la heterogeneidad y de todos los subtipos que existen en este tipo de tumores, ¿no? Les mencionaba que el diagnóstico de este tipo de tumores se hacían basado en estos dos parámetros hasta hace algunos años, ¿no? La parte histológica, es decir, viendo al microscopio, apoyado por las pruebas de inmunistoquímica, que son bastantes de acuerdo a cada tipo de sarcoma, que seguramente lo verán a más detalle en sus clases de patología. Pero también se clasifican los sarcomas de acuerdo al grado de diferenciación, desde un grado bajo, que es el grado 1, hasta el grado alto, basado en un puntaje en tres parámetros principales. El conteo de mitosis por campo, obviamente a mayor conteo, más de 20 mitosis, tiene el puntaje más alto que es de 3, basado en la diferenciación tumoral. Obviamente, cuanto más desdiferenciado el puntaje también máximo es de 3, y la presencia de necrosis y cuánto de necrosis se presenta, ¿no? Sumados los puntajes de estos tres parámetros, vamos a tener el grado de diferenciación que van a ser, como les decía, del grado 1, que son los bien diferenciados, hasta el grado 3, que son los pobremente diferenciados. Ahora sí, empezamos a ver cómo origina el desarrollo de este tipo de tumores. Están descritos dos teorías, ¿no? La primera teoría nos dice que las alteraciones moleculares se dan a nivel de la célula madre mesenquimatosa, ¿no? Y la segunda teoría nos dice que se origina a nivel de la célula progenitora de los diferentes subtipos que van a dar a las diferentes células de origen mesenquimatoso, ¿no? Como adipocito, condrocito, músculo esquelético, ¿no? Y obviamente si hay alteración de esta última, vamos a tener los diferentes subtipos de sarcomas, ¿no? Si se altera el adipocito, tendremos el liposarcoma, si es el músculo liso, el rhabdomiosarcoma y así, ¿no? Además, vamos a ver que cuando los datos de alteraciones se dan en la célula progenitora, en este caso a la célula madre, el sarcoma va a ser más indiferenciado, ¿no? Comparado cuando las alteraciones se producen en células diferenciadas, como las que se o dan origen a todas las células mesenquimatosas, pues va a ser el sarcoma más diferenciado. Y en esta tabla es nada más para que se den cuenta, si vemos en la parte, en el cuadro de la izquierda, en cada tipo de sarcomas ya se han descrito diferentes alteraciones en los cromosomas. La principal, si no es que la única en todas, es el tipo de la alteración de las translocaciones, ¿no? Entonces, esto se analiza en un cariotipo, las translocaciones, y de acuerdo al tipo de translocación, nosotros ya se podemos deducir qué tipo de liposarcoma. De hecho, esas pruebas especiales que les mencionaba para determinar de forma más objetiva el tipo de sarcoma, una es esta, ¿no? Un cariotipo, una prueba de citogenética, ver las alteraciones cromosómicas. La otra es en el cuadro que vemos en el lado izquierdo, que ya aquí son alteraciones genéticas, alteraciones moleculares, ¿no? Ciertos genes en específicos ya están descritos que están alterados en cada uno de los subtipos de sarcomas. Entonces, en la actualidad existen paneles genéticos donde te corren todos estos genes, y de acuerdo al grupo de genes que están alterados, ya le podemos dar un nombre y apellido al sarcoma de una forma más objetiva de lo que se hacía, o de la forma menos sensible que se tenía con las pruebas estándar desde hace años, como eran solamente mirar bajo el microscopio
y hacerle pruebas de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, con lo que es la citogenética y las pruebas moleculares, pues esto ya ha llegado a ser de forma más objetiva determinar el tipo de sarcoma en cada uno de los pacientes con este tipo de tumores. Y esta gráfica nos muestra de forma bastante resumida qué pasa a nivel intracelular. Como les decía, existen hasta 100 subtipos de sarcomas, entonces no vamos a ver 100 subtipos de vías moleculares. Entonces, esta diapositiva lo resume de forma bastante gráfica porque nos está agrupando por subtipos ya de sarcomas. Si vemos el ejemplo del medio, donde aquí principalmente están alterados todo lo que son los factores de crecimiento. Aquí tenemos los receptores de factores de crecimiento, muchos de ellos ya los conocemos, los hemos visto en otro tipo de tumores, como el factor de crecimiento fibroblástico, que lo hemos visto, por ejemplo, en cáncer de vejiga, el factor de crecimiento epidérmico, que también lo hemos visto en cáncer de pulmón, el factor derivado de las plaquetas en hepatocarcinoma, el factor crecimiento del endotelio vascular en cáncer de colon. Entonces, algunos ya los conocemos. Y ya está descrito que uno o varios de estos factores de crecimiento están alterados en este grupo de sarcomas, ¿no? Donde aquí, por supuesto, nos llama la atención uno de los más frecuentes, que es el GIST, ¿no? Y una vez que están alterados cualquiera de estos receptores de factor de crecimiento, pues va a haber alteraciones también a nivel de las vías intracelulares y finalmente el resultado va a ser lo que ya conocemos, ¿no? La proliferación descontrolada de la célula. Y así, otro ejemplo acá tenemos la vía de WNT, que también ya lo hemos visto en otro tumor. Recordarán que es una de las vías principales que están alteradas en cáncer colorectal. En este grupo de sarcomas se ha descrito que esta vía es la que está principalmente alterada, donde sus receptores WNT tiene sus propias vías de transducción que también pueden estar alteradas, como el gen de la PC, beta-catenina, que ya la conocemos, y finalmente tendremos la proliferación descontrolada de la célula, ¿no? Entonces, como ven, aquí nos agrupan por diferentes tipos de sarcomas las vías principales. Aquí tenemos que, por ejemplo, el rhabdomiosarcoma, que me dijimos que es uno de los sarcomas más frecuentes en la edad pediátrica y adolescentes, la vía principal que está alterada, pues es la señalización de la vía hipo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para este tipo de cáncer? Pues en realidad no existe una etiología que esté descrita de forma objetiva, pero sí se ha relacionado con factores que, igual que en sarcomas óseos, como la radioterapia y la quimioterapia, se ha visto que pacientes en edades de adolescente o niño que recibieron ciertos tipos de agentes quimioterápicos como ciclofosfamida, procarbacina, que se utiliza en esquemas de tumores como los linfomas, años después desarrollaron sarcomas, ¿no? Por otro lado, también la exposición a sustancias químicas que están relacionados con algunos tipos de trabajos de los pacientes, como los agricultores, que están expuestos a diferentes sustancias químicas de los pesticidas, también se ha visto, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes recordarán que en una historia clínica preguntamos a qué se dedica el paciente, entonces a veces de forma dirigida podemos sospechar que podría estar relacionado con la actividad a la que se dedica el paciente, ¿no? Ahora también tenemos el linfedema crónico. Recordarán que en la clase de cáncer de mama vimos que aquellas pacientes que les hacían la mastectomía total y tenían vaciamiento axilar completo, desarrollaban este aumento de volumen del miembro superior, que se conoce como linfedema, y que muchas de ellas recibieron radioterapia como parte del tratamiento y se vio que estas pacientes que recibieron ese tipo de radioterapia por esta patología en particular, también desarrollaron de forma más frecuente sarcomas, ¿no? Síndromes genéticos, sí, también síndromes genéticos, principalmente sospechar en pacientes menores de 45 años de edad. Hay varios síndromes, algunos ya los hemos mencionado, como linfaomenia, retinoblastoma.
Aquí cabe tal vez la pena mencionar este síndrome familiar de tumores del estroma gastrointestinal, que está relacionado principalmente con el GIS que hemos mencionado. Hay que sospecharlo cuando se presentan en personas especialmente menores de 45 años. Ahora, ¿en quiénes sospechamos este tipo de tumores? Lo más frecuente es que se desarrollen tanto en miembros superiores como inferiores, hasta en el 60% de los casos. En general son tumoraciones de crecimiento relativamente rápido. Aquí se ve un aumento de volumen de este lado del miembro comparado al contralateral. Aquí es más evidente la cara ventral de la mano. Generalmente son tumoraciones que crecen rápido y que pueden llegar a crecer a volúmenes gigantes, ¿no? De hecho, el segundo lugar en desarrollarse es tanto el tórax en cara anterior como posterior. Aquí vemos en esta fotografía esta gran tumoración, ¿no? Que llegan a medir 20, 30, 40 centímetros. En tercer lugar, y menos frecuente, están en cabeza y cuello, llegando a ser entre el 9 y 10%. Y luego también tenemos a los sarcomas retroperitoneales, que en realidad estos son los terceros en frecuencia, ¿no? Con un 15%. Lo más raro es en cabeza y cuello. Entonces, los datos de alarma en quienes sospechar, pues cuando estos tumores crecen y generalmente sobrepasan los 5 centímetros, o tal vez el paciente ya tenía una tumoración previa que era considerada un lipoma y que por muchos años no había crecido, pero de repente empieza a crecer, pues también ese hay que sospechar. Aquellas que son fijas, es decir, que no se mueven en el examen físico, generalmente son indoloras, pero si hay dolor también puede esto aumentar la sospecha diagnóstica. Es por eso que cualquier tumoración, aunque tenga todas las características por clínica que parezca un lipoma, siempre debe mandarse al estudio de patología, ¿no? Entonces, nada de estar descartando este tipo de lesiones, todo hay que mandarlo a analizar, ¿no? ¿Qué estudios de imágenes se solicitan? Pues va a depender mucho del lugar anatómico. Aquí tenemos ejemplo en el miembro superior, inferior, perdón. Puede ser una resonancia magnética o una tomografía con contraste. Aquí vemos en la fotografía claramente la tumoración con bordes definidos y no definidos, que realza con el contraste. Esto es una resonancia magnética, por cierto. Hay áreas de necrosis. No solamente nos va a decir el tamaño del tumor, porque veremos que esto es importante para la etapificación cuando realicemos el TNM. También nos va a decir si el tumor es superficial o profundo, si está comprometiendo estructuras vasculares, nerviosas, y esto, aparte de ayudarnos en la etapificación, también va a ayudar al cirujano, ¿no? Para en el momento de realizar la resección quirúrgica. Para ver, confirmar o descartar metástasis a distancia, completaremos la tomografía con tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Aquí el lugar más frecuente, igual que pasaba con sarcomas óseos, es el pulmón, ¿no? Aquí podemos ver las lesiones, los nódulos, el típico signo de globos sueltos que nos dice una enfermedad metastásica. Una radiografía realmente puede pasar desapercibida, tumoraciones pequeñas, pero cuando son grandes incluso pueden verse, ¿no? Como se ve en esta fotografía, hay dos tumoraciones que se ven aquí, aún siendo una radiografía, pero es por el tamaño. Tumoraciones más pequeñas generalmente pueden pasar desapercibidas, por lo tanto, el mejor estudio sigue siendo la tomografía con contraste. Ahora, otra razón para determinar el subtipo en particular del sarcoma es porque, aparte de realizar la tomografía de tórax, abdomen y pelvis que pedimos en general a todos los sarcomas para la etapificación, existen ciertos tipos de subtipos de sarcomas que tiene predilección por ciertos lugares, que se necesita para eso solicitar estudios especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el liposarcoma de tipo mixoide, que ya está estudiado que hasta un 30% de los casos
llegan a hacer metástasis en columna vertebral, aun cuando los pacientes no tienen síntomas, ¿no? Entonces, por lo tanto, de forma dirigida, nosotros sí solicitamos la resonancia magnética de columna vertebral. Como se ve acá, tenemos una lesión que nos dice que es de características metastásicas y por lo tanto vean otra vez la importancia, ¿no? De saber el subtipo en particular de cada tipo de sarcoma. El diagnóstico definitivo lo realizaremos con una biopsia, que en general se prefiere que sea de tipo Trucut, ya sea incisional o excisional, dependiendo del tamaño. Y no solamente les decía que a esta biopsia antiguamente, hasta hace unos años, solo se hacía la parte de mirar bajo el microscopio y las pruebas de inmunohistoquímica. Pero actualmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por debido a toda la heterogeneidad, a todos los subtipos y que muchas veces que con las pruebas tradicionales no se llega en la mayoría de los casos a determinar el tipo de sarcoma, actualmente las recomendaciones que aparte de ver la parte morfológica y la inmunohistoquímica, se debe realizar lo que hemos mencionado, la citogenética, es decir, el cariotipo, ver las translocaciones y también las pruebas moleculares mediante paneles de genes específicos para poder determinar de forma más objetiva el tipo de sarcoma. La etapificación es por el sistema de TNM, el T será basado en el tamaño del tumor, el N la presencia o no de ganglios comprometidos, la M la de metástasis a distancia y también para el manejo nos importa lo que mencionamos al principio, ¿no? El grado de diferenciación. Las etapas irán del 1 al 4, donde la 1 y la 2 se consideran etapas tempranas, la 3 localmente avanzada y la 4 la enfermedad avanzada o metastásica. Como les mencioné, sarcomas en general de tejidos blandos, el lugar más frecuente para metástasis en más del 75% es el pulmón. Obviamente, dependiendo al subtipo de sarcoma, este porcentaje puede ser en mayor o menor grado. El manejo principal es la cirugía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sarcoma de dimensiones gigantes que se encuentra en la cara posterior de este paciente, pero a pesar del tamaño, después de haberles realizado los estudios de imagen pertinentes y ha sido valorado por cirugía oncológica, se determinó que este paciente finalmente va en primera instancia a cirugía. Y de hecho, este es el resultado, ¿no? Podemos ver una vista póstero anterior y aquí lateral donde fue resecado totalmente. Pero a veces incluso en tumores más pequeños que por las características anatómicas o por las estructuras que está invadiendo no son candidatos para que sean operados en primera instancia. Y en algunas circunstancias damos primero quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor y hacer que la cirugía sea exitosa resecando por completo la tumoración. Cuando los tumores se encuentran en los miembros, especialmente inferiores, también lo que se quiere conseguir es una cirugía preservadora de miembro, como vimos en sarcomas óseos. Por supuesto, si dependiendo de la ubicación anatómica, que no se puedan conseguir los márgenes que se necesitan para considerarse una cirugía adecuada, muchas veces no es posible realizar la cirugía conservadora de miembro y finalmente pues tenemos que llegar igual a la amputación, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que estaban en una enfermedad localizada y que se logró resecar el tumor? La pregunta es si necesita o no necesita tratamiento adyuvante. Bueno, en estadios tempranos como el estadio 1 y donde los márgenes quirúrgicos fueron R0 y fue más de 1 centímetro, en realidad no se recomienda ningún tipo de tratamiento y realmente aquí es observarlo, ¿no? Vigilarlo. En cambio, cuando son tumoraciones de etapas más avanzadas y que los márgenes sean más estrechos, en realidad la mayoría de ellos necesitan tratamiento adyuvante y en la mayoría de los casos el de primera elección es radioterapia, ¿no? Entonces, las modalidades de tratamiento pueden cumplir estos objetivos. Adyuvante, el que acabo de mencionar, neoadyuvante, como mencioné, que para hacer la cirugía más factible, y cuando ya están enfermedades metastásicas con tratamiento paliativo, ¿no?
Entonces, para resumir, en etapas localizadas, el tratamiento sería primero quirúrgico, en aquellos que cumplan criterios para radioterapia adyuvante, dárselos para tener un control local de la enfermedad. En la enfermedad metastásica, aquí la cirugía tiene todavía un papel, porque lo ideal es no solamente quitar el tumor donde se originó, sino también la metástasis, lo que se conoce como metastasectomía. Hemos dicho que el pulmón es uno de los lugares más frecuentes para metástasis y va a depender un poco mucho del tamaño, del número y de la capacidad funcional con la que se quedaría el paciente una vez que se resequen esas metástasis, ¿no? Entonces, lo ideal sería quitarles todo, dejarlo limpio, sin tumoración, y posteriormente darle quimioterapia con objetivo paliativo, porque es una etapa 4, ¿no? Hablando de la quimioterapia, hay diferentes fármacos, solo para que tengan conocimiento, la doxorubicina, gencitabina y fosfamida, docetaxel son uno de los más frecuentes, se utilizan en diferentes protocolos, en diferentes esquemas, y si lo resumimos acá, en la parte superior izquierda, este es el tratamiento convencional del sarcoma que se hacía hasta unos 5 años, ¿no? Cirugía, radioterapia, quimioterapia, ¿no? Pero si vemos en el cuadro de la derecha, esto es lo que actualmente se está haciendo ahora en sarcomas. Aparte del tratamiento convencional, también ya se está administrando terapia blanco dirigida e inmunoterapia. Si vemos el cuadro de aquí arriba, todos estos fármacos son antiangiogénicos, ¿no? Pazopanib, sumitinib, sorafenib, y en realidad, a excepción del bevacizumab, que sabemos que se administra por vía intravenosa, todos los demás son tabletas, son pastillas, ¿no? Luego debajo tenemos el grupo de la inmunoterapia, que también algunos para ustedes ya son conocidos, ¿no? Como pembrolizumab. En este cuadro de acá tenemos como blanco terapéutico lo que es las ciclinas que participan en el ciclo celular y así veremos que ahora administrando este tipo de tratamiento se está mejorando los resultados que se tenían con el tratamiento convencional basado en quimioterapia, ¿no? ¿Qué concluimos que en esta parte? Pues que los tumores de sarcomas de tejidos blandos son raros, en adultos menos del 1%, muy, muy heterogéneos. Hemos visto que su clasificación es bastante amplia, 100 subtipos. No hay una etiología determinada, pero hay síndromes genéticos que se han relacionado con este tipo de tumores. Hemos visto que el cuadro clínico realmente no debería pasar desapercibido, como que es relativamente fácil identificarlos, ¿no? Se confirma con la biopsia, con los estudios de imagen hacemos la etapificación, el manejo va a estar basado en la base fundamental es la cirugía, en sus diferentes combinaciones con quimioterapia, adyuvante o neoadyuvante, radioterapia y actualmente, como hemos visto, también la terapia blanco molecular dirigida. Unas cuantas diapositivas para el más frecuente, el GIST que dijimos, ¿no? Si vemos un poco la incidencia del GIST a nivel mundial, vamos a ver que puede haber hasta 22 casos por millón de habitantes, ¿no? En el mundo, es raro. La edad media de presentación, aproximadamente 60 años. En cuanto a frecuencia, es igual en hombres y en mujeres. Si vemos en localización anatómica, el más frecuente es el estómago, seguido de intestino delgado y intestino grueso. La supervivencia será mejor si se encuentran en etapas localizadas. A 5 años el 84% están vivos. Si lo vemos en general, pueden vivir hasta 12 años. Entonces, realmente, si se diagnostican en etapas tempranas, tienen realmente un buen pronóstico. Como ejemplo, aquí tenemos un país de Latinoamérica, México, que tiene relativamente una buena epidemiología. Vamos a ver que los datos no son tan diferentes de los que pasa en el mundo, un poquito más jóvenes, 55, 56 años, igualmente en hombres y mujeres. También el más frecuente es en estómago y su supervivencia es igual, parecida a lo que pasa a nivel mundial. En esta gráfica, para que nada más quede claro, que el lugar anatómico más frecuente de los GIS es el estómago, ¿no? Hasta el 65%, seguido por intestino delgado e intestino grueso. Hay subtipos
De GIS, desde el punto de vista histológico, sí, son tres. Desde el punto de vista, tenemos que el más frecuente es el epitelioide, con el 70% de los casos, seguido del fusiforme, 20%, y una combinación de ambas mixtos, el 10%. Recordarles que el GIS se originan de las células intersticiales de Cajal, que como ustedes recordarán desde el punto histológico se encuentran en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Desde la boca hasta el ano. Entonces, el GIS se puede originar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Si vemos desde el punto de vista molecular, hay dos receptores que hay que recordar que están alterados en el GIS. El primero es c-KIT y el segundo es el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Y vamos a ver que la frecuencia de estas alteraciones también es diferente dependiendo del lugar anatómico del GIS. De hecho, en el gástrico, que hemos dicho que es el más frecuente, el KIT está alterado hasta en el 60%. Y no solamente te dice la mutación de KIT en general, sino el exón que está alterado. Hay dos exones del gen de KIT que hay que recordar, el 9 y el 11. Veremos que el 11 en el GIS gástrico es el que está más frecuentemente alterado. En el segundo lugar más frecuente que dijimos que es el intestino delgado, está hasta en el 50% el exón 11 también. Ahora, uno de los menos frecuentes es el GIS del recto, 3,5%, pero es donde podemos encontrar con más frecuencia la alteración de KIT del exón 9. Miren, hasta en el 80% van a tener la mutación de KIT. Aquí podemos verlo a gran aumento, los dos receptores, que está alterado en el 80%, tiene varios exones que están alterados, pero el más frecuente va a ser el exón 11, que de hecho es intracelular. En segundo lugar, el exón 9, que es extracelular. El receptor de crecimiento derivado de las plaquetas está alterado hasta en el 10%. También tienen dos tipos de exones que principalmente pueden estar alterados en el GIS. Y también tenemos un grupo de GIS hasta un 15% que no tiene alterado ninguno de los dos, ¿no? Si vemos a nivel intracelular, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el receptor, que puede ser KIT o el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Una vez que está alterado, mutado, entonces va a mandar señales alteradas a través de las vías de transducción intracelular. Una de ellas las conoce muy bien, que es RAF, MEK, ERK, que finalmente va a llevar a la proliferación descontrolada de la célula, ¿no? Este es un estudio de imagen muy típico de GIST. Aquí podemos ver la gran tumoración gigante, 30, 40 centímetros. Vamos a ver como característica que la periferia resalta con el contraste y hay áreas de necrosis centrales. Esto es muy característico de GIS. Es más, si ustedes ven esta imagen, con solamente determinar estas características con un más de por 90% de probabilidad, se pueden aventar y decir, eso es un GIST. Y nada más lo confirman con la biopsia. Entonces, esto es demasiado característico que si saben estos parámetros que les di, tienen un 90% de probabilidad solamente con la tomografía de poderse aventar al diagnóstico y decir, eso es un GIST. La tapificación es por TNM, también el test basado en el tamaño del tumor, el N, la presencia o la ausencia de ganglios regionales comprometidos y la M de metástasis, ¿no? En los GIS que miden menos de 2 centímetros y están en esófago, en el estómago o en el duodeno, muchos de ellos se pueden tratar incluso solamente por endoscopía. De hecho, los gastroenterólogos que están entrenados en eso pueden incluso tratarlos y de ahí solamente monitorizarlos. Los que ya miden más de 2 centímetros, realmente esos son los que son candidatos a cirugía. Y el objetivo de la cirugía, pues, es dejarlos en R0, ¿no? Y dependiendo a ciertas variables que nos den en el reporte de patología, los vamos a clasificar en riesgo bajo, intermedio o alto riesgo. Generalmente alto riesgo es que se haya roto el tumor durante la cirugía y realmente solo por ese parámetro va a necesitar tratamiento adyuvante. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de primera línea?
Es para eso que nos sirve la mutación de KIT y la mutación del factor del receptor de crecimiento derivado de las plaquetas. Aquí no hay quimioterapia, aquí todo es terapia blanco dirigida. Imatinib es terapia blanco dirigida a la mutación de KIT, ¿no? Son tabletas y se dan dependiendo de. Les decía que este tipo de tumores no tienen ningún papel la quimioterapia, por eso es muy importante que a todos los que tienen el diagnóstico de GIS realizamos el panel de mutaciones de c-KIT y al menos de c-KIT. Si no tienen el receptor, el factor derivado de las plaquetas, por lo menos c-KIT, porque el tratamiento principal es bloquear a KIT. Imatinib es un fármaco que tiene como blanco molecular KIT mutado, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa, dependiendo de las características del tumor, podemos dar este tratamiento entre 1 a 3 años, ¿no? De forma adyuvante para disminuir las probabilidades de que regrese. Ahora, ¿hay otros fármacos? Sí, tenemos otros fármacos. De hecho, en esta tabla resume, en primer lugar tenemos imatinib, pero tenemos otros fármacos con otros blancos moleculares como sunitinib, regorafenib, ¿no? Todas estas son tabletas y todas tienen efectos secundarios diferentes que de acuerdo a las comorbilidades del paciente los vamos a elegir, ¿no? Ahora, en la etapa metastásica, también el tratamiento es con imatinib, ¿no? En ese caso, con el objetivo de prolongar la vida, darle calidad al paciente. Entonces, aquí nuevamente no hay un rol para la quimioterapia. ¿Y qué concluimos? Pues que los GIS son los tumores mesenquimatosos más comunes del tracto gastrointestinal. Se presentan en adultos entre 50 y 60 años de edad. El lugar anatómico más frecuente es el estómago, seguido del intestino delgado. A todos tenemos que realizar la mutación de KIT al menos, idealmente también del receptor de factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Pueden estar también relacionados con síndromes hereditarios. El cuadro clínico va a depender mucho de la localización del tumor. Generalmente puede ser dolor abdominal, puede debutar con hemorragia gastrointestinal, puede debutar como un cuadro obstructivo abdominal o puede debutar como encontrarlo de forma incidental. ¿Qué quiere decir? Pues la típica anécdota que entra por una colecistitis, por una apendicitis, realizan el estudio de imagen y de YAPA encuentran ahí una tumoración, ¿no? Que por el tamaño, pues no le causaba ningún síntoma, ¿no? Estos GIS que se encuentran de forma incidental, la mayoría son los que se encuentran en tamaño pequeño, ¿no? El diagnóstico, pues hemos visto que la imagen es característica en la tomografía, se confirma con patología, hacemos los estudios moleculares y finalmente lo que se quiere es resecar, ¿no? Conseguir el R0 y de acuerdo a las características del tumor, en las etapas localizadas se dará tratamiento adyuvante y en las etapas avanzadas tratamiento con objetivo paliativo, ¿no? Muy bien, y con esto terminamos la clase de sarcomas de tejidos blandos y también de sarcomas en general. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, levanten la manito virtual, por favor.